www.plmconsultoría.com presenta Prestaciones en dinero por incapacidades del Seguro Social, riesgo de trabajo. El origen normativo de la protección de los trabajadores en los accidentes o enfermedades de trabajo se encuentra en el apartado A, fracción 29 del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta fracción alude a la Ley del Seguro Social y la declara de utilidad pública, debiendo comprender, entre otros, al seguro de enfermedades y accidentes. En conjunción a ello, la fracción 14 del mismo ordenamiento jurídico responsabiliza a los empresarios de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales ocurridos a los trabajadores con motivo de la prestación de servicios subordinados, obligándolos a pagar la indemnización correspondiente. Al respecto, la Ley Federal de Trabajo, al ser reglamentaria del artículo 123 constitucional, contempla en su título 9 los conceptos fundamentales que sirven de base para regular los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los patrones ante un riesgo de trabajo. No obstante, algunas de las obligaciones previstas en la Ley Federal de Trabajo son subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Por tanto, cuando los patrones aseguren a sus trabajadores contra riesgos de trabajo, quedarán relevados del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal de Trabajo. Y en caso de que no los inscriban al IMSS, de todos modos se subrogarán en sus obligaciones, pero los patrones estarán obligados a pagar al IMSS los capitales constitutivos que proceden, ya que en este último caso no serían relevados de su responsabilidad. De esta manera, y con el afán de proteger la fuente económica de la familia en materia de riesgo de trabajo desde su expedición, el 31 de diciembre de 1942, la Ley del Seguro Social contempla en su haber que la existencia del mismo tiene por objeto cuidar de la salud de los trabajadores y proveer su sostenimiento cuando no puedan procurarse un salario como consecuencia de la realización de alguno de los riesgos sociales o profesionales que constantemente les amenazan, como los accidentes y enfermedades de trabajo, basando su estructura regulatoria, normas y procedimientos en la Ley del Seguro Social. Es así que, en armonía, estos tres ordenamientos jurídicos encabezados por la Constitución regulan la protección de los trabajadores contra los riesgos de trabajo sufridos durante el desempeño de sus labores, por ejemplo, por el manejo del equipo, maquinaria o por las condiciones del medio en que actúan, poniendo en riesgo la base económica de la familia. El Seguro Social cubre las contingencias y proporciona los servicios que se especifican a propósito de cada régimen particular, obligatorio o voluntario, mediante prestaciones en especies, como asistencia médica, hospitalización, medicamentos y material de curación, servicios auxiliares de diagnóstico, tratamiento, intervenciones quirúrgicas, aparato de prótesis y ortopedia, y dinero como subsidios, indemnizaciones globales, pensiones, de acuerdo con la ley y sus reglamentos. Las contingencias que puede cubrir el Seguro Social son riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales. La contingencia protegida por el seguro de riesgos de trabajo, tema de este material, la constituyen precisamente los riesgos de trabajo definidos por la Ley del Seguro Social y por la Ley Federal de Trabajo, como los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio con motivo del trabajo. Con base en ello, se observa que los riesgos de trabajo se dividen en dos grandes grupos. 1. Accidentes de trabajo. Consisten en las lesiones orgánicas o perturbaciones funcionales inmediatas o posteriores, incluso la muerte, con motivo de los siniestros originados en el trabajo o en el trayecto del domicilio al centro laboral o de este a aquel. 2. Enfermedades de trabajo, que se identifican con todo estado patológico cuyo origen o motivo es el trabajo o el medio ambiente en que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Por ejemplo, una pulmonía originada por labores que produjeron un severo enfriamiento al trabajador al trabajar en un congelador. La diferencia entre ambos es que se trata de dos tipos de daños, ya que mientras el primero es instantáneo por consecuencia de los accidentes de trabajo, el segundo es progresivo y obedece a la repetición de una causa por largo tiempo, como obligada consecuencia de la naturaleza del trabajo. De acuerdo con la Ley del Seguro Social, para que un accidente sea considerado como accidente de trabajo, deberá reunir las siguientes características. A. Debe ser un suceso repentino, inesperado, que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajador se preste. En caso contrario, si el accidente no ocurre en ejercicio o con motivo del trabajo, es decir, no se deriva ni se origina como consecuencia del trabajo, no puede ser considerado como accidente de trabajo, aun cuando el accidente ocurra en horario de labores,
como pudiera ser una insuficiencia renal, perturbación funcional ocurrida durante las horas de trabajo, pero que no tiene relación alguna con las labores desempeñadas. B. Que produzca en el trabajador daños a la salud, una lesión orgánica, una perturbación funcional o la muerte. Ejemplos: herida, fractura, quemadura, infarto agudo de miocardio, insuficiencia renal, atrofia muscular. C. Que dicha lesión orgánica o perturbación funcional o la muerte sean inmediatas o posteriores al evento dañino que las originó. Respecto a las enfermedades de trabajo, serán consideradas como tales las consignadas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, que están agrupadas bajo las siguientes categorías: neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por aspiraciones de polvos y humos de origen animal, vegetal o mineral; enfermedades de las vías respiratorias producidas por inhalación de gases y vapores; dermatosis, oftalmopatías profesionales, intoxicaciones, infecciones, parasitosis, micosis y virosis; enfermedades producidas por el contacto con productos biológicos; enfermedades producidas por factores mecánicos y variaciones de los elementos naturales del medio del trabajo; enfermedades producidas por las radiaciones ionizantes y electromagnéticas, excepto el cáncer; enfermedades endógenas, consecuencia de los riesgos de trabajo; incapacidad temporal, implica la pérdida de las facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Sin embargo, el trabajador tiene posibilidad de recuperar su salud y aptitud en similares condiciones a las que tenía hasta antes de sufrir el accidente o enfermedad de trabajo. Por ejemplo, si un arquitecto en una obra sufre una caída ocasionada por un desplazamiento hacia afuera del pie derecho, rompiendo los ligamentos de la cara externa del tobillo. Incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Esta incapacidad implica que el trabajador ve mermada de por vida sus facultades, las que en principio se estimaría que no podrán recuperar, generándole insuficiencias, dificultades o la imposibilidad de desempeñar el trabajo que tenía hasta antes del riesgo de trabajo. Por ejemplo, una trabajadora de una estética desarrolla una alergia a los tintes para teñir el cabello, que aún realizando las tinturas con guantes ha tenido reacciones alérgicas. Esta trabajadora no solo se dedica a teñir, se dedica además a cortar y peinar el cabello en la estética, donde hay 15 trabajadoras más y se turnan para desarrollar las distintas actividades. Esta trabajadora se encontraría afectada a una incapacidad permanente parcial, ya que a pesar de poder seguir trabajando como estilista, no puede desarrollar las labores de tintura que suponen una actividad no única, pero importante para la prestación de servicios. Estas incapacidades se calculan conforme a la tabla de evaluación de incapacidades permanentes previstas en el artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, que la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012 modificó el artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, eliminando la tabla de evaluación de enfermedades conforme a porcentajes, y se encargó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedir la actualización de dicha tabla en un plazo no mayor a 6 meses posteriores. Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Por ejemplo, un conductor de camiones de carga sufre un accidente ocasionándole lesiones medulares y la pérdida de movilidad en las piernas. La muerte. Ante el deceso del trabajador derivado de un riesgo de trabajo, se otorgarían diversas prestaciones a los beneficiarios. Prestaciones en dinero por incapacidad por riesgo de trabajo. En caso de que algún trabajador sufra un accidente o una enfermedad de trabajo, estará amparado por el Servicio Público del Seguro Social, que le dará derecho a prestaciones en dinero, que se pagarán siempre que se someta a los exámenes médicos y a los tratamientos que determine el IMSS, y a prestaciones en especie, asistencia médico-quirúrgica, servicios farmacéuticos, hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia y rehabilitación. La mayoría de las prestaciones en dinero que contempla la Ley del Seguro Social tiene su base en el sistema de otorgamiento de pensiones que surge en nuestro país con la expedición de la Ley del Seguro Social de 1943 y que sustituye el pago de las indemnizaciones previstas en los artículos 483, 497, 500, 503 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se cumplen los requisitos. La razón de esta decisión se encuentra en la exposición de motivos de la citada ley, en que, tomándose como referencia que la mayoría de las incapacidades derivadas de riesgos de trabajo ocurren a trabajadores cuya edad fluctúa entre 25 y 40 años,
Se razona que ante tales circunstancias es notoria la insuficiencia de las indemnizaciones que la Ley Federal del Trabajo contempla. La mencionada exposición de motivos establecía que la indemnización pagada en su conjunto se agota con rapidez sin que el que la recibe pueda aprovecharla útilmente. El indemnizado queda al poco tiempo en el desamparo más absoluto, después de haber consumido con poco o ningún provecho los recursos que se le han suministrado. En el sistema de seguro social, la indemnización se paga por pensiones periódicas que mantienen a los beneficiarios permanentes en situaciones de subvenir a sus necesidades económicas primordiales. Subsidio. La primera de las prestaciones en dinero es el subsidio. Este es un sustituto del salario y es otorgado al asegurado que, habiendo sufrido un riesgo de trabajo, tuviera como consecuencia una incapacidad temporal, y a aquellos asegurados que hubieran sufrido un riesgo de trabajo los hubiera dado de alta y posteriormente hubieran tenido una recaída, aun cuando la persona que hubiera sufrido el riesgo ya no tenga la condición de asegurado. Cabe destacar que la duración de la incapacidad temporal del trabajador en que se paga el subsidio deberá estar amparada por certificados de incapacidad temporal que expide el IMSS. El subsidio se pagará en tanto dure la inhabilitación. Si se presentan secuelas de lesiones orgánicas o perturbaciones funcionales derivadas de este riesgo, la declaración de incapacidad permanente, parcial o total deberá realizarse en el plazo de 52 semanas, tiempo durante el cual el trabajador podrá recibir la atención médica como consecuencia del accidente que le impida laborar, percibiendo el subsidio hasta por dichas 52 semanas. Si dentro de tal plazo se conoce que el trabajador quedará incapacitado permanentemente de manera parcial o total, el seguro tiene la obligación de iniciar el pago de la pensión provisional lo antes posible. El monto de subsidio para la situación actual sería equivalente al 100% del salario base de cotización del trabajador en que estuviese cotizando al momento de ocurrir el riesgo de trabajo, y se pagará directamente al asegurado o su representante legal, y solo será por periodos vencidos no mayor de 7 días. Cabe señalar que el subsidio podría pagarse directamente a los patrones siempre y cuando celebren convenio con el IMSS y estos sean quienes paguen directamente el subsidio a los incapacitados. Ejemplo: salario base de cotización 257.50 pesos diarios por 100% de subsidio igual a 257.50 de subsidio diario, hasta que el médico tratante lo dé de alta o se declare la incapacidad permanente. Pensión provisional definitiva y aguinaldo anual. Concluido el plazo de 52 semanas o antes, una vez evaluada y declarada la incapacidad permanente, ya sea parcial o total, se considera al trabajador asegurado en sustitución del subsidio la pensión mensual, es decir, una renta vitalicia, y deberá contratar un seguro de sobrevivencia, en este caso solo en la incapacidad permanente total, para que en el caso de su fallecimiento se otorgue a sus beneficiarios pensiones de viudez, orfandad y ascendentes y demás prestaciones económicas a que tiene derecho de acuerdo con la ley. Cabe mencionar que si al momento de producirse un riesgo de trabajo el asegurado tiene cotizadas en el IMSS 150 semanas o más, su seguro de sobrevivencia cubrirá su fallecimiento, también por causas distintas a riesgo de trabajo o enfermedades profesionales. En caso de que tenga cotizada menos de 150 semanas, su seguro de sobrevivencia solo cubrirá su fallecimiento, cuando éste se produzca por el riesgo de trabajo que sufrió. Para contratar la pensión y el seguro de sobrevivencia, el trabajador deberá elegir una institución de seguros y el IMSS deberá determinar el monto constitutivo, que es la capacidad y la cantidad de dinero que debe entregarse a la aseguradora para que invertida por ésta puedan pagar tales pensiones. Los recursos para integrar el monto constitutivo provienen de dos fuentes. 1. Los recursos existentes en la cuenta individual, es decir, integrada por las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del asegurado. 2. En caso de que no sea suficiente la suma asegurada, que es la diferencia entre el saldo de la cuenta individual del trabajador y el monto constitutivo determinado por el IMSS, este importe deberá ser aportado por el IMSS a la institución de seguros que el trabajador hubiese elegido. La pensión, tanto en incapacidad permanente, parcial o total, tendrá carácter provisional con un periodo de adaptación de 2 años. Transcurrido este plazo, se otorgará la pensión definitiva, aunque en el tercer párrafo del artículo 61 de la Ley del Seguro Social utiliza la palabra definitiva. Lo cierto es que queda abierta la posibilidad de que si la incapacidad se altera, igualmente la pensión se ajusta a ese cambio. El periodo en que se pagan las pensiones provisionales atiende a las circunstancias de que el estado de incapacidad pueda agravarse o disminuirse con el tiempo. De ahí que se establezca también que durante ese periodo el trabajador tendrá derecho a solicitar la revisión de la incapacidad
con el fin de modificar la garantía. Sin embargo, el IMSS también podrá modificar en este periodo la cuantía de la pensión. Por ejemplo, si se concedió una incapacidad permanente parcial y la